intacta delante de nosotros y poder recurrir a Él constantemente es una gracia, es precioso ese privilegio, mis hermanos, de poder recibir de Cristo eso, de acercarnos a ese trono de gracia sin ningún impedimento en Él para pedir socorro cada día en nuestras luchas que tenemos a diario, ¿no? Quería mirar lo que consideremos en el día de hoy, dos pasajes que tienen las mismas palabras del Señor en las dos situaciones que se presentan, pero no tiene que dejar de llevarnos a considerar siempre al Señor en esto, en sus palabras, lo que Él hizo con cada uno de nosotros. Y es algo de lo cual tenemos que tener presente y rogar su gracia para que, vieron que nuestra mente es bastante olvidadiza, ¿no? Cada día luchamos con eso, yo lo padezco muchísimo en todo eso. Entonces, en cuanto a lo espiritual, en su misericordia el Señor nos guarda y nos lleve a considerar siempre esa palabra. Que roguemos que el Espíritu Santo se oponga a nuestra carne cada día para no hacer los deseos de nuestra carne, sino lo que es agradable a Dios. Que nuestro entendimiento se renueve por la palabra de Dios para no andar conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces los versículos que vamos a ver se encuentran en Juan, en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice así, y ahora vamos a ver un poco el contexto, pero dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga algo peor. El segundo versículo, más adelante, en el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 10 y 11, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, mis hermanos, una pregunta que quería hacer a la luz de estos dos versículos y ante las palabras que se repiten del Señor, vete y no peques más, es considerar nuestra vida en el encuentro que tuvimos con Dios, o eso es lo que sale de nuestros labios, y eso es lo que, por lo cual nos reunimos en gratitud a Él cada día, es preguntarnos: bueno, ¿qué cambió? ¿Qué pasó en nuestras vidas después de aquello por lo cual nosotros confesamos: sí, yo conozco a Dios, una vez Él se acercó a mí y me sacó? Y si es así, bueno, yo me preguntaba al ver estos pasajes: ¿qué cambió en nuestras vidas? ¿Qué pasó a lo largo de todos estos años, o meses, tiempos? Y que podamos ver a manera de un examen, podríamos decir, en nuestras vidas, qué es lo que sucede, o qué es lo que dice la Escritura, qué sucede después de alguien que se encuentra con el Señor, o que es hallado por el Señor. Vamos a la oración. Señor, te damos las gracias una vez más por permitir que estemos reunidos delante de ti. Gracias por el cuidado que tienes con tu pueblo, con tus hijos a diario. Gracias, Señor, por guardarnos en todo tiempo, por darnos tu palabra, Señor, y también que el Espíritu Santo more en los tuyos y nos das el entendimiento para comprender aún también todas las cosas que nos has concedido en Cristo, Señor. Gracias por la fuerza que recibimos de ti cada día. Tú multiplicas las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Llévanos a mirar en esta mañana, en este tiempo, cómo es nuestro proceder para ti. Si todo este tiempo que ha pasado, Señor, hemos correspondido a ti, Señor, o quizás nos hemos quedado detenidos en el camino. Ayúdanos, oh Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, en el primer versículo de 2 Juan, capítulo 5, un poco para... y creo que muchos conocemos esta historia, las dos historias, los dos casos de lo que está hablando acá el Señor, tanto del paralítico como la mujer que va a ser apedreada. Vamos a mirar un poco. Nuestro Señor Jesucristo dice que se dispone a subir a una fiesta de los judíos. Va hasta ese lugar, llega hasta el pórtico donde están allí todos juntos. En ese lugar
lugar y dice que en cada pórtico, o en ese pórtico había un estanque que se llamaba estanque de Bethesda. Y según lo que nos dice, puede significar el nombre casa de gracia o casa de misericordia ese lugar. ¿Sí? Y según el versículo 3, lo que se nos cuenta o lo que nos relata es muy lamentable la imagen o el cuadro que se podría ver por el hecho de que se hacían enfermos, paralíticos, ciegos, cojos. Y yo le estaba leyendo ese pasaje y digo, ese cuadro, imaginarme un estanque y todas personas ahí alrededor, esperando que las aguas se agitasen, porque dice que de tiempo en tiempo un ángel venía, descendía, movía las aguas, y el primero que llegaba allí, yo me imagino primero una desesperanza en medio de todos los que están ahí, o atentos a las aguas para que puedan moverse, y después una carrera al momento de ver las aguas por moverse, una carrera para ver quién es el primero que va a ser sanado. La verdad que el cuadro me daba mucha tristeza de ver esa condición en la cual nos relata Juan. Pero en medio de todo eso, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo va hacia ese lugar, se acerca, y al ver a este hombre que dice que se dio cuenta de que estaba hace 38 años con esta enfermedad, estaba paralítico de esta forma, la pregunta que el Señor le hace es si quiere ser sano. Y él le dice, no tengo quien me meta en el agua. Quizás los esfuerzos que el cuerpo de él podía hacer, ya cuando quería llegar, ya otros me entajaron y tomaron su sanidad, se podría decir así, de esa agua. Entonces el Señor, con su misericordia y con su amor, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante dice la Escritura que fue sanado. Lo que no me deja de sorprender en esto es también cómo es nuestro corazón, porque allí inmediatamente aparecen los judíos, y podrían también ser los fariseos o los escribas. Y cuando lo ven al hombre cargando su lecho, lo primero que no sobresale el milagro del Señor, no sobresale la gracia del Señor para ellos. No lo distinguen, no lo ven. Y lo primero que dice, bueno, mira, ¿qué haces con el lecho cargando? No te es lícito hacer eso. Y eso es triste, porque el Señor mismo estaba sanando, estaba haciendo una obra preciosa, había hecho algo que llamaría la atención a cada uno de nosotros y quedaríamos perplejos, y de repente el corazón del hombre lo primero que mira es, mira, estás haciendo algo, estás cargando tu cama, tu lecho en un día de reposo, dejando de lado por completo la misericordia, sino que inmediatamente prestos para condenar, prestos para pelear si se estaba quebrantando el día de reposo. La misma, y pienso que es un poco irónico, porque fíjense que el lugar se llamaba Casa de Misericordia, Casa de Gracia, y el hombre recibe este milagro, esta sanidad, y casi más lo apedrean por cargar su lecho. Es algo muy, muy loco. Entonces, gracias al Señor por su misericordia. Después vamos a ver cómo se va desenvolviendo esta historia, pero el segundo relato también, mis hermanos, nos sigue hablando acerca de la misericordia del Señor. Y el Señor y Maestro está sentado enseñando al pueblo, eso es lo que nos dicen, y los escribas y fariseos otra vez traen una mujer que supuestamente es sorprendida en adulterio, no traen al varón, solamente traen a la mujer. Puede que se haya escapado entre tantos hombres, el varón, vaya a saber qué es lo que pasó, no lo sabemos. Pero no había una preocupación de ellos puntualmente por el hecho de, miren, el nombre del Señor fue blasfemado con lo que encontramos haciendo a estas personas. O vamos a quitar el pecado del pueblo. No ese era el celo que tenían ellos. No es lo que estamos haciendo acá. Porque los versículos nos hablan y nos dicen que hacían esto tentándole al Señor. Todo era, la bronca era, o el odio que reflejaban o mostraban era hacia el Señor mismo. Y si ustedes ven después en la historia que continúa del paralítico, cuando los hombres les preguntaban, bueno, ¿quién te sanó? ¿Quién te hizo esto? ¿Quién te dijo? Bueno, el que me dijo, toma tu lecho y anda, ese es el que me sanó, pero no lo reconocía porque el Señor dice que se había ido entre las personas. Bueno, pero ¿quién es el que te hizo eso? No sé. Entonces cuando lo encuentran, ahí es cuando el Señor le dice estas palabras, estos versículos que vemos acá, mira que ha sido sanado, ¿sí? Vete y no peques más. Y después de eso él va y les dice a estos hombres, les dice, miren, este es el hombre que me hizo
hizo esto, este es el que me sanó. Y a partir de ahí, Juan dice, y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día del reposo. O sea, ya venían enojados con él, ya venían con bronca hacia él por todo lo que hacía. Y aún más cuando él todavía dice, ellos decían, se hace igual a Dios. Pero acá, volviendo al caso de la mujer, ellos insistían, mis hermanos, y esto era una farsa. Todos lo decían para tentar al Señor. Y si el Señor decía, bueno, no apedreen, bueno, estás en contra de la ley de Moisés. Ya tenemos algo de dónde agarrar. Y si decían, bueno, mirá, hay que apedrear, hay que matar, bueno, quizás esto era para denunciarlo delante de los romanos. Y esto era también una forma de decir, bueno, este es un falso maestro, no tiene autoridad. Entonces, la respuesta del Señor deja al desnudo el corazón de ellos, hace evidente las intenciones de su corazón. Y es lo que deja al descubierto es que el primero de ustedes no tenga pecado, el que no haya pecado sea el primero en arrojar la piedra. Bueno, y ahí está la respuesta, porque cada uno empieza a irse. ¿Por qué? Porque algo de conciencia les quedaba, no estaba totalmente cauterizada, era acá quizás, y empiezan a irse. ¿Por qué? Porque vieron que estaban haciendo mal las cosas, vieron que iban a quedar en ridículo delante de todos. Entonces se fueron y dejaron la situación sin pasar. Y ahí el Señor es cuando vuelve a hablar a esta mujer, y es el versículo que hemos tomado para el día de hoy. Este cuadro, este es un poco el cuadro, mis hermanos, de los relatos de estos versículos que tenemos acá. Y nosotros podríamos indignarnos al ver esta situación, pero el hecho de que nosotros, si de alguna manera hubiésemos estado en ese lugar, vamos a trasladarnos al ejemplo del paralítico, podemos decir de él, quizás, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo que 38 años se no van a la eternidad? Quizás nosotros hubiésemos pasado 1000 veces al lado de él y no le hubiésemos dado ni un pedazo de pan. O quizás hubiésemos hecho, digo, ¿no? Como esos 4 que llevaron a ese paralítico, rompieron el techo y lo llevaron delante del Señor. No lo sé qué hubiese pasado. O estando en el cuadro de la mujer, quizás nosotros hubiésemos estado ahí atentos a lo que el Señor decía para ver si le podíamos prender en alguna palabra y acusarlo. Y también oír, porque nuestra conciencia nos acusaba ante su palabra. No lo sé. Pero mis hermanos, no podemos indignarnos ante la respuesta de ellos, porque nuestro corazón responde de la misma manera. Pues hubiésemos respondido de la misma manera delante del Señor. Y hubiésemos quedado expuestos de la misma manera por nuestra hipocresía delante de Él. Encontrarse, mis hermanos, pensando en la necesidad de este hombre y de la mujer, encontrarse con un médico o el mejor de los médicos para ese momento o hoy no hubiese sido suficiente, ni tampoco bastaba para esta mujer el mejor de los abogados que haya ganado en todos los casos. No era suficiente. Quizás el hombre podría haber recibido algo de ayuda para su salud y así poder estirar un poco más su vida. O quizás la mujer podría haber sabido evadir esa situación por alguien que pudiera haberla amparado, pero no es suficiente considerando delante de quién estamos, delante de quién vivimos, delante de quién nos movemos, delante de quién respiramos. No hubiese sido suficiente. Ellos se encontraron con Cristo, o mejor dicho, el Señor se dejó hallar por cada uno. Ellos no le estaban buscando, ni la mujer, ni el varón, ni el paralítico, ni la mujer que estaba por ser apedreada, no estaban buscando al Señor, como cada uno de nosotros, de la misma manera. Pero ya hemos escuchado anteriormente, o en varias oportunidades, que el hecho de que cualquier persona que se encuentra con el Señor no sale de la misma manera. El hecho de que de ser hallada por Él deja sus secuelas, deja evidencias de que no es la misma persona, algo ha cambiado. Ya hemos hablado acerca de esto. Y esto es uno de los otros casos más de tantos milagros que el Señor ha hecho y cómo Él ha cambiado corazones, cómo Él con su poder ha mostrado que Él era el varón aprobado por Dios, como en los últimos hechos.
para nosotros cada día Él se ha tornado más dulce y más precioso, y para otros ha sido más aborrecible siguiendo el camino en el que están. Y eso es lo que pasa con el Evangelio y con nuestro Señor Jesucristo. O se torna más precioso o se torna más aborrecible cada día. Eso es lo que pasa. Y este es el cuadro en el cual para ellos y para nosotros Él es precioso. Él es dulce. Lo vemos misericordioso. Lo vemos bondadoso, compasivo. Un maestro, un Señor amoroso que se compadece de verdad de cada uno de los suyos. Hoy en día, lamentablemente, mis hermanos, vivimos, y se ha escuchado esto bastante hace tiempo ya también, o somos parte de un cristianismo de suposiciones o supersticiones y una ignorancia a las Escrituras, porque ante estas situaciones ya empezamos a cuestionar acerca de muchas cosas. Bueno, ¿se acuerdan de la conversación de los discípulos con el ciego? No, bueno, ¿por qué está ciego? ¿Por qué está así? Bueno, pero ¿por qué? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? Y ya empezamos a preguntarnos. Entonces, todo parece que si estamos ya determinados a ver que si alguien está atravesando por un momento de enfermedad, inmediatamente, bueno, porque tiene pecado. Ya lo resolvemos así de esa forma. Y se ha llegado a crear todo ese pensamiento a lo largo de todos los tiempos de que la persona que estaba así era directamente, bueno, pecaste. Bueno, pero no siempre pasa así de esa manera. El Señor mismo le responde a los discípulos y dice, mire, ni él ni su padre pecaron, esto es para la gloria de Dios. Entonces, pero algo que no debemos ignorar, mis hermanos, es lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 5, cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces no podemos ignorar de que estas dolencias, estas cosas que vemos en el hombre, estas debilidades, esta corrupción, esta decadencia, como hoy también se hablaba acerca en la lectura de Crónicas, esta decadencia que vemos en el hombre, esta corrupción que se hace cada vez más grande, cómo este hombre exterior se va desgastando por más cuidado que usted le ponga, tiene que ver con tiene que ver por este pecado, por el pecado mismo. Tiene que ver con que se origina acá en el cuerpo, por las habilidades del mismo. Esta separación, mis hermanos, esta muerte fue para mal para nosotros. La corrupción, el deterioro es inevitable, nuestras fuerzas. Por un lado también encontramos el mundo mismo, nuestro entorno, que le echa la culpa a Dios de todos sus males. Y muchas veces nosotros, en lugar de tornar o llevar esa conversación a que puedan poner los ojos en Cristo, quizás terminamos quejándonos como ellos también, de la misma manera. Y no como para darle al Señor como una salida urgente a la situación, bueno, si venís a Cristo vas a ser inmediatamente sano. No estoy diciendo eso, sino que a pesar de la condición en la que se encuentren, puedan vivir para Dios y dar gloria a Dios por medio de Jesucristo. Mis hermanos, eso es lo que deberíamos considerar en este mundo y nosotros poder hablar así, de esta misma manera, en medio de un mundo que constantemente se está quejando contra Dios, y poder aprovechar esa situación y llevarlos a que puedan mirar a Cristo, a que puedan ver a aquel que es el dador de la vida, a aquel que puede salvar todo nuestro ser, estando en la condición en la que estemos. Las Escrituras, mis hermanos, nos enseñan que lo que ocasiona el pecado, mis hermanos, aún en el creyente, la Escritura hemos visto, recuerdo hace tiempo atrás en el libro de Cantares, hablábamos acerca de cómo el pecado afecta en la relación de la iglesia, en el semblante de uno mismo, y cómo cambian todas las cosas. Hemos visto esto en varias oportunidades. Cómo el corazón y el espíritu se abaten y afecta el andar de cada uno de nosotros. Se muda el semblante de la persona. Y David, hemos visto cómo David en el Salmo 32 habla acerca de como si mis huesos se hubiesen secado, como si todo mi verdor se volvió sequedades. Habla acerca de cómo el pecado afecta nuestra vida a diario.
cuando estamos en una situación de esa. Esas son cosas que no podemos ignorar cada uno de nosotros. Pero como les decía recién, Pablo mismo habla de los hermanos en 1 Corintios 11, cuando dice, bueno, miren, a causa de la falta de examen en el mismo andar de la iglesia, no hay un discernimiento, no están considerando lo que están haciendo en esa intimidad como iglesia, muchos están enfermos y están debilitados. Entonces no podemos ignorar de que el pecado no tiene sus consecuencias en medio nuestro. Pero tampoco podemos andar apuntando todo el tiempo y decir, bueno, aquí porque está enfermo está el pecado. Entonces tenemos que tener un equilibrio en el diario andar, en el diario vivir, que nos lleve a honrar al Señor con todo nuestro ser. Ahora, mis hermanos, volviendo al caso de la mujer ahí en Juan capítulo 8, cuando el Señor habla hacia ella y le dice, ni yo te condeno, algo que tenemos que considerar es que el Señor no estaba tapando o avalando o apañando el pecado de la mujer. El Señor en ese momento no le está diciendo eso, es lo que al decirle ni yo te condeno es que en ese momento no está en postura de juez para tomar cartas en el asunto de lo que va a pasar, o como para dictar una sentencia. ¿Por qué? Porque si consideramos las palabras del Señor, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso lo dice Juan capítulo 3, verso 17. No es el tiempo de juzgar con justo juicio, como vamos a ver también en Hechos 17, como lo va a mencionar, sino que este es el momento en el cual, cuando el Señor mismo dice, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. O sea, cuando Él le dice, yo no te condeno, ni yo te condeno, no se está poniendo Él ahora en postura de juez. ¿No está haciendo eso? Lo que sí les dice, y considerando a las dos personas, mira, has sido sanado, el primer caso, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ni yo te condeno, vete y no peques más, le dice el Señor a ella. Pero en ambos casos, vete y no peques más. Esa es la palabra de Dios. Aunque no tenemos el testimonio de ambos, mis hermanos, de la vida, luego después del encuentro con el Señor, no debemos olvidar que nosotros estábamos en la misma condición que ellos, sin Dios y sin esperanza. Y cuando el Señor Jesucristo nos encontró a cada uno de nosotros, quizás estábamos enfermos, quizás estábamos y ustedes van a decir, bueno, pero yo no estaba enfermo, quizás yo me encontré en esa condición como estaba la mujer. Mis hermanos, si hemos quebrantado un mandamiento de la ley, transgresores somos de la ley. Somos culpables delante de Dios por haber quebrantado todos sus mandamientos. Y en esa condición fuimos hallados por Cristo. En ese estado fuimos hallados por nuestro Señor Jesucristo. Que Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, Romanos nos dice que estábamos atestados de toda maldad. No, había pecado nosotros en gran manera y el Señor Jesucristo es el que nos encontró en esa situación. Somos homicidas en nuestro corazón. No hace falta que hayamos cometido el acto mismo de matar físicamente. Dice, ustedes ya odiaron en su corazón, se enojaron contra su hermano, ya cometieron homicidio. Y lo mismo con el adulterio. Cuando el Padre, mis hermanos, nos lleva a su Hijo, queda a la vista nuestra inmundicia, queda a la vista todas nuestras dolencias, queda a la vista todo lo que somos cuando somos expuestos a la luz del Señor Jesucristo. Queda a la vista el hecho en el cual estábamos. Y ahí podemos empezar a mirar ahora por primera vez qué es lo que nos rodeaba, qué es lo que, en dónde estábamos, hasta dónde habíamos llegado en la condición en la que estábamos. Cuando recién el Señor se acerca a nosotros. Ahí queda en evidencia todo lo que somos. Y el primer órgano, mis hermanos, que el Señor trata en cada uno de nosotros, hablando espiritualmente, es con nuestro corazón. Quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne que responde a Él y que vive para Él. Y ese corazón no estaba enfermo, ese corazón estaba muerto.
Los temores de una condenación justa sobre cada uno de nosotros fueron echados fuera por Él. Fueron echados fuera por Él. El perfecto amor hecho fuera el temor. El Señor mismo cargó todas nuestras iniquidades en Él y así llevó todo eso delante de la presencia de Dios para que nosotros podamos acercarnos a Él. Él lo hizo posible. Entonces, considerando esto, mis hermanos, esto nos habla de que hay un cambio en la vida de todos aquellos que se acercan o que van a Cristo. Hay un cambio, no quedan en la misma situación, no quedan de la misma manera como antes. No es que, bueno, mira, yo me encontré con Cristo y bueno, ¿y qué diferencia hay? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo que te encontrás con Cristo y el andar que mostrás ahora es el mismo que tenés como desde que te conozco, desde que tenés 5 años? Es el mismo, no hay diferencia. ¿Cómo decís que seguís a Cristo y tu andar es igual? Mis hermanos, el Señor Jesucristo es el que llevó todas nuestras dolencias y cuando Él llega a nuestras vidas es el que, y abre nuestros ojos, podemos identificar claramente, inmediatamente a aquel que nos salvó y me dijo, levántate, o nos dijo, levántate, cuando Él obra en nuestras vidas. Ya podemos verlo. Cuando Él llega a nosotros, ilumina todo nuestro ser, podemos verle claramente a aquel que nos dice, levántate. Hay un reconocimiento de su grandeza, de su misericordia. Cristo levantó, mis hermanos, nuestras cabezas hundidas en la vergüenza para verle y escucharle decir, como también le dijo a esta mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde está el acta que te era contraria? ¿Dónde está el acusador? Eso hace el Señor Jesucristo cuando llega a cada uno de nosotros. Entonces podemos responderle a su primera pregunta, no, Señor, ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso me enseña tu palabra. Y eso lo creo así. Y también podemos decir, Señor, tú nos has sido hecho por Dios nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. No tenemos en qué gloriarnos más que en ti. Gracias, Señor. Y el acta que nos era contraria, Señor, tú la anulaste, tú la quitaste del medio y la clavaste en la cruz. Eso podríamos responder a su pregunta. Y considerando la pregunta del acusador, sí, el acusador ha sido echado fuera. El acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de Dios, un día y noche. La victoria del Señor Jesucristo hizo eso posible. Entonces, entre esas preguntas, vemos que el Señor en su gracia y en su misericordia ha hablado con nosotros con poder y nos ha hecho libres de lo que hoy también se hablaba acerca de la esclavitud del pecado. Para poder responder a Él y para que ante lo que Él nos dice de que vete y no peques más, podamos vivir conforme a su santidad, no según ya mis deseos, no según ya mi voluntad, no según lo que yo quiero, porque me hizo libre de esa esclavitud del pecado. Ahora, mis hermanos, cuando el Señor dice vete y no peques más, esto no es vete y peca un poquito, o vete y fíjate si puedes, cuándo vas a poder dejar de pecar. No le está diciendo eso el Señor a esta mujer o a nosotros, no dice eso. Lo que sí nos habla es de un aborrecimiento del pecado y de todo aquel que se complace en el pecado. Eso sí nos muestra lo que dice el Señor. Y eso es lo que nos muestra la Escritura a lo largo de todo, de toda ella misma, que Dios aborrece el pecado y todo aquel que se deleita en el pecado, todo aquel que practica pecado. Entonces la pregunta que voy a hacer, mis hermanos, tiene que ver con ¿qué cambió en nosotros desde aquel momento? Si consideramos los ejemplos que encontramos acá y si el Señor nos encontró a nosotros en la misma condición, ¿qué es lo que cambió en nuestras vidas desde aquel momento? A la luz de las Escrituras, ¿qué es lo que podemos apreciar si hay en nuestras vidas un testimonio que honra al Señor y que va en acuerdo con ese poder que Él puso en nosotros, que Él nos dio?
que nos libró de la esclavitud del pecado. O quizás no pasó nada. Otra pregunta más, ¿cuál es mi respuesta cada día hacia aquel, mis hermanos, que me halló, que me sanó, que perdonó mis pecados, me libró de la ira venidera? ¿Cuál es mi respuesta para esto? Otra pregunta más, ¿y cuál es el trato que tengo para con el pecado cada día? Porque dijo, vete y no peques más. Bueno, ¿qué hicimos con el pecado? ¿O qué hacemos con el pecado con el cual nos encontramos cada día? Bueno, ¿para qué cambió en nosotros desde aquel momento, mis hermanos? Seamos sinceros con el Señor. Si todo se basara en nuestras fuerzas, en nuestra manera de sostener todas las cosas o el andar diario, ya inmediatamente si el Señor me decía a mí, mira Cristian, andate y no peques más, ya cuando quiero dar el paso así, ya estoy mancho, ya pequé. Entonces no hay ninguna chance, mis hermanos, de poder decir, bueno, Señor, no tengo posibilidad porque ya hice así, ya voy a pecar. Estoy muerto. ¿Cómo fue nuestra respuesta para Él, mis hermanos? ¿Acaso nos hemos olvidado rápidamente de lo que el Señor hizo en nuestras vidas? Con tanta misericordia, con tanta compasión, con tanto amor. Y eso me hace pensar en ¿se acuerdan los 10 leprosos? ¿Sí? Fíjense que el caso es que 9 personas, o los 10 se van yendo, ya en el 10 fueron sanados, y los 10 decían Jesús, los 10 mismos le decían Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, los 10 le decían lo mismo. Y en el camino, cuando fueron sanados, uno solo volvió, y eso es lo que dice Dios, uno solo volvió. Se postró en tierra, adoró a Dios, y dio gloria a Dios, y el Señor dice, no hay otro extranjero que venga y haga esto. Esa persona cuando terminó, cuando fue sanada, cuando se encontró con el Señor, se volvió en gratitud a Él, reconociendo su grandeza, reconociendo su favor, reconociendo su poder. No siguió el mismo camino que los demás. No fue la misma situación que los demás. Se volvió al Señor. O quizás, mis hermanos, somos como aquel, pensando en la fragilidad de nuestra mente, eso es lo que hablaba hace rato. Quizás olvidamos tan rápido el perdón de Dios o la obra de Dios en cada uno de nosotros, y somos parecidos al ejemplo que el Señor da acerca de los 2 deudores. ¿Se acuerdan en Mateo 18 el ejemplo de aquel deudor que tenía una suma tremenda delante del Señor y que le rogó para que no fuese vendido él y su familia y todo lo que tenía? Y el Señor tuvo compasión y misericordia y le dice, bueno, toda la deuda te la perdono. Inmediatamente saliendo de la presencia de él, dice que encontró a un consiervo, se asió de él y lo ahogaba para que le pague lo que le debía. Entonces me pregunto muchas veces, si en nosotros, ¿qué cambió? Si nuestra mente se olvidó tan rápido de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Tan rápido nos hemos olvidado de su perdón y de su compasión. Tan rápido ha pasado eso en nosotros, mis hermanos. No me respondan, pero miremos a la luz de la palabra, consideremos lo que el Señor nos habla y qué es lo que nos dice. No hemos aprendido eso del Señor, mis hermanos. Por eso les decía al principio que volvamos al Señor y a su Espíritu que abre nuestro corazón cada día en la comunión que disfrutamos con Él, para no olvidarnos de todas sus bendiciones, de todas sus misericordias para con nosotros. Pensaba en el Salmo 103, el ejercicio con el alma día a día y rogar al Señor que haga que esto sea una vivencia para nosotros todos los días y que no olvidemos del Señor. Dice Salmo 103:1, bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser, todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y después, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hagamos de las fuerzas alcanzado en la que
Usted confiesa con sus labios que Jesús es mi Señor. Usted dice que Jesús cambió su vida. Entonces la pregunta que hago después es, bueno, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en nosotros? ¿Cuál es mi respuesta cada día hacia aquel que me halló y sanó, me perdonó mis pecados y me libró de la ira venidera? Bueno, pensaba en la respuesta bueno, fue el domingo pasado, en el anterior hablaba acerca de la mujer que estaba a los pies del Señor cuando él fue recibido en la casa de Simón, y la mujer enjugaba los pies del Señor con sus cabellos, ¿recuerdan, no? Pero después de eso, después de esa conversación, el Señor mismo dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho. Amó mucho porque el Señor la amó primero. Por eso responde de esa forma. Por lo tanto, ¿por qué? Porque todos sus pecados fueron perdonados. Y no es que tenía más pecados que Simón. El punto es que se vio a la luz de Cristo, pudo mirar cuán indigna de él es y que tenía que recibir un justo castigo por su manera de vivir, y estaba delante de aquel que podía perdonar sus pecados. Por lo tanto, cuando somos expuestos delante de nuestro Señor, corremos a Él para que perdone nuestros pecados. Eso pasó con cada uno de nosotros. Hubo reconocimiento, no hubo un orgullo en cada uno de nosotros de decir, no tengo necesidad del médico. Y el Señor mismo más adelante va a decir, bueno, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, cuando Dios obra en nosotros, reconocemos su grandeza y la necesidad de su poder, de su amor, de su bondad, que es el único que puede perdonar pecados, es el único que puede apiadarse de cada uno de nosotros y cambiar nuestra condición. No hay otro. No hay otro. Entonces, la respuesta que hay a todo eso es el amor, mis hermanos. El amor a Él. Y el amor a Él tiene que ver con guardar sus mandamientos. Y ese amor no es una carga, nos enseña Juan, no es algo pesado, no es algo que lo cual lo hago, tengo que amar a Dios. No se trata de eso. No veo eso en el ejemplo de las Escrituras de aquellos hermanos que dieron testimonio de la obra de Dios en sus vidas y cómo respondieron con ese amor hacia el Señor. No es lo que encontramos eso, no encontramos queja, no encontramos carga. Bueno, voy a ver si hoy tengo ganas, voy a amar a Dios. Voy a ver si tengo ganas, voy a guardar sus mandamientos. Voy a ver si tengo ganas, voy a hacer esto. Responder así, mis hermanos, con gratitud, con amor al Señor, que los salvó de la ira venidera. Eso también es el testimonio de los hermanos en Tesalónica, ¿no? Que se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Y esperan a Jesús, al Señor, dice, no quiero decir cualquier cosa, me voy a ir al pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 6, capítulo 1, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar de los cielos. Esa esperanza, mis hermanos, está en nosotros, de verle cara a cara un día, y que nos lleva a cada uno de nosotros a purificarnos, así como Él estuvo. ¿Cuál es el trato que tenemos entonces con el pecado a partir de aquel momento que le conocimos? Bueno, mis hermanos, el creyente no se complace, no se deleita, no se divierte pecando. Sabemos que el pecado está presente en nosotros. Es algo de lo cual no podemos ignorar. Dice Proverbios capítulo 10, verso 23, que el hacer maldad es como una diversión al insensato. También el Proverbio 15 dice así, la necedad es alegría al falto de entendimiento. Por lo tanto, eso no es una característica que concuerde con el creyente. No es algo con lo cual nos podemos identificar. Este no es el andar del creyente. Juan nos da un amplio testimonio del andar de un hijo de Dios, de aquel que ha sido transformado, cambiado por el poder de Dios, y en su carta, en la primera carta, capítulo 3,
pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto ya hemos hablado en varias oportunidades. No habla de una imposibilidad de pecar, sino que no es un deleite, como les decía recién, no es una diversión, no es alegría a nosotros el hecho de pecar. Porque consideramos a aquel que fue crucificado, aquel que fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Por qué someternos otra vez a esa esclavitud en la cual el Señor nos hizo libres? Voluntariamente. ¿Por qué hacerlo voluntariamente de esa manera, mis hermanos? Algo que quería aclarar es lo que dice el Señor al paralítico en el capítulo 5 de Juan, cuando le dice: no peques más para que no te venga algo peor. Esto no es que decir, bueno, subo 38 años en esa posición, o así paralítico, y bueno, si haces algo, tenés 38 años más y calculas hasta los 76, 77, vas a estar... No está diciendo, no hablamos de eso, mis hermanos. No habla de que va a mirar, o hasta la muerte vas a estar enfermo. No estamos diciendo eso. El Señor lo que está hablando es el punto de considerar delante de quién estaba este hombre en este momento. Aquel que tenía el poder para perdonar pecados, aquel que tenía el poder de cambiar la condición del hombre, Dios mismo delante de él, usando ahora misericordia para su vida, y que dentro de un tiempo iba a ser levantado en la cruz por todas nuestras transgresiones. Entonces, vete, no peques más. Pero le dice, no peques más para que no te venga algo peor. Y la verdad es que uno dice, bueno, pero la verdad que, mirá, si voy a pecar ahora me va a agarrar algo peor. No. El punto, mis hermanos, es que no pequemos deliberadamente, voluntariamente contra el Señor, menospreciando así el sacrificio del Señor Jesucristo, menospreciando así todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Él lo salvó, Él lo perdonó. Usted confiesa que Él cargó todas sus iniquidades, que Él sufrió la ira de Dios. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que decimos con nuestros labios. Entonces no pequemos más. Si el que quebrantaba la ley de Moisés por 2 o 3 testigos tenía que morir previsiblemente, dice Hebreos, lo que viene es: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? El Señor Jesucristo nos habla en su palabra, y Pedro escribe esto, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Armémonos del mismo pensamiento, armémonos del mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo. No ignoramos las debilidades con las cuales lidiamos a diario, pero tenemos un sumo sacerdote que se compadece de cada uno de nosotros según nuestra semejanza, pero que no pecó. Y hemos considerado que no hay ningún impedimento para que podamos acercarnos al trono de la gracia para encontrar socorro en Él, mis hermanos. Entonces, teniendo todos estos beneficios, todos estos medios de gracia que el Señor Jesucristo nos ha dado, no pequemos más. No debemos menospreciar, mis hermanos, el tierno y profundo amor de Dios, considerando que cuando para nosotros, o mejor dicho, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, dice Romanos.
Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. No reine pues, mis hermanos, como dice Pablo también. El pecado en vuestros cuerpos. Hoy leía, me estaba acordando de un pasaje en Isaías, y Isaías 26:13 dice: Jehová nuestro Dios, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. No reine. Otro tiempo, en otro momento, éramos esclavos del pecado. Otros señores se enseñorearon de nosotros. El Señor nos libró de la esclavitud del pecado, mis hermanos, para vivir según y conforme a su voluntad, no según la nuestra. Respondamos con actitud. Preguntémonos cada día qué es lo que cambió. Examinemos nuestro andar a la luz de su palabra. La lucha contra el pecado a diario, sí es cierto, es ardua y cansadora. El enemigo puede susurrar muchas cosas a nuestros oídos todo el tiempo, pero pienso en lo que dice Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada? No, mis hermanos. Ninguna de estas cosas nos van a separar del amor de Cristo. Él es el que pagó el precio por nuestros pecados. Por lo tanto, respondamos a Él con gratitud, con amor, todos los días de nuestra vida. Porque sí, es cierto que va a llegar el día en el cual Él juzgará el mundo con justicia, como lo dice acá Hechos 17. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es el tiempo, mis hermanos, en el cual podemos acercarnos a Dios, buscando la gracia para cada día de nuestra vida. Y si usted o alguno aquí no conoce a Cristo, este es el tiempo de buscar al Señor. Este es el tiempo de acercarse a Él, el cual todo aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo no lo echo fuera. Y puede perdonar pecados. Tiene poder para perdonar pecados a todo aquel que se acerca por medio de Él, a Dios, y salvarlos y guardarlos perpetuamente. Y en su mano nada los arrebatará. Mis hermanos, respondamos al Señor con gratitud todos nuestros días de vida que nos queda. Roguemos en su gracia que nos guarde y que podamos responder con ese amor y preguntarnos cada día: bueno, ¿qué cambió desde este momento? ¿Sigo igual? ¿Me parezco cada vez más a Él? El Señor en su gracia guarda nuestro corazón. Amén. Oremos al Padre. Señor, gracias por tu bondad una vez más, y gracias por compadecerte de nuestras debilidades a diario, la lucha que presenta en mi cuerpo mismo, pero gracias, Padre, porque podemos acudir a ti, podemos buscar socorro, podemos llamarte, Señor, en todo tiempo y encontrar ayuda, consuelo en tu palabra para nuestra alma, Señor, agobiada. Ayúdanos a tomar esto en nuestras manos, Señor, a tomar la palabra de gracia que has dado para poder fortalecernos y hacer frente o vivir este día a día hasta que vuelvas a buscarnos, nosotros